Es Lord Molécula aquí en Sin Censura. Déjeme saludar a nuestro amigo Jorge Gómez Naredo, colaborador de esta familia, también colaborador de la revista Polemón y coordinador del periódico Regeneración, a quien abrazo a la distancia. Jorge Gómez Naredo, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás, querido Vicente? ¿Y cómo está toda la gente que hace posible Sin Censura? Pues estamos bien, aunque cargados de información. Hay mucho que comentar, querido Jorge Gómez Naredo. Por ejemplo, ¿qué piensas de un honoris causa Vicente Fox? Perdón que me permita iniciar con eso, pero a lo mejor la gente piensa, es que Vicente Serrano, es que Toño Ruiz tienen algo contra Vicente Fox. ¿Qué piensas tú, Jorge Gómez Naredo, de un honoris causa, además, en la universidad de donde tiene un amigo Julio Frenk, el exsecretario de Salud? Pues sí, imagínate cómo deja este honoris causa, porque evidentemente el honoris causa se lo dio Julio Frenk. Él es el presidente o el rector de esta universidad de Estados Unidos, una universidad privada en Miami, y pues él decidió que se le iba a dar a Vicente Fox. ¿Por qué? Pues Vicente Fox, como el único mérito que tendría sería haber sido presidente de México. Pero posteriormente a la presidencia, incluso desde antes, pues ha mostrado desde antes de ser presidente, pues es un tipo muy limitado, y pues esto pues demerita incluso a la propia universidad, pero también el propio Julio Frenk, que en realidad él operó muchísimo de la guerra sucia que hubo contra Hugo López-Gatell. Tú recuerdas que se unieron los exsecretarios de salud, junto con Narro, junto con Salomón y con varios, para sacar un comunicado y para sacar una supuesta solución a la pandemia que iba a durar 53 o 58 días, es decir, 8 semanas, y que si aplicaban todo lo que ellos decían, la pandemia se iba a terminar. Entonces, imagínate este señor que pasa de tener una solución de 58 días para terminar la pandemia de COVID, a darle un doctorado honoris causa a Vicente Fox. Eso es verdaderamente patético, y me parece que sí es como una bulladora para la propia universidad, y pues ahora sí que pues solamente da risa, ¿no? Así es, da risa, es para un meme, literal, las fotografías son para un meme. Y más, yo pienso, ¿qué dirán los estudiantes que se graduaron y que vieron cómo el expresidente de México, Vicente Fox, con todas sus falencias, con todas sus ridiculeces, recibe el honoris causa el mismo día que ellos se gradúan? Oye, Jorge, antes de entrarle al tema de López Dóriga, grábeme, don David. Hay una pluma que respeto, aunque no siempre estoy de acuerdo con ella, y te voy a pedir tu opinión sobre lo que publica en el periódico Milenio Jorge Cepeda Patterson, fundador de Sin Embargo MX, y quien ha sido incluso señalado, reconocido, mencionado por el presidente Andrés Manuel López Obrador en las mañaneras. Pregunta, ¿qué hacemos con las mañaneras? Y dice algo así, si me permites, Jorge Gómez Naredo. A ratos me da la sensación de que tras más de 600 sesiones desde el arranque de su gestión, incluso el propio presidente ha comenzado a cansarse de la mañanera. No solo físicamente, lo cual no se le podría reprochar, porque son 2 horas en las que está de pie y durante las cuales se le exige una atención absoluta, algo que a su edad no es poca cosa a pesar de la pila que ha mostrado a lo largo del tiempo. Tengo la impresión de que, a diferencia de los primeros 2 años, el presidente exhibe menos entusiasmo y pasión en estas sesiones, o al menos no tan frecuentemente como en el pasado. Me parece esencialmente que se trata del agotamiento de la fórmula. En los últimos meses se ha desplazado la hora de inicio algunos minutos y comienzan a ser en promedio menos extensas que al principio. Esto también es explicable porque no hay experiencia que, a fuerza de repetirse, no termine por convertirse en rutina. No significa que las mañaneras hayan perdido su carácter estratégico o que el presidente les dé menos importancia que en el pasado. Por el contrario, la sesión matutina ha terminado por imponerse como el espacio que define en gran medida la agenda diaria en la conversación pública o el contenido informativo de los medios de comunicación. Ni siquiera los periódicos más críticos o aquellos que reciben duras andanadas por parte de López Obrador han explorado la posibilidad de ignorarlo. Con mucha habilidad, el presidente ha logrado convertir este momento en una mezcla de mitin político y acto de gobierno que resulta imposible de escindir. Es decir, mensajes propagandísticos y partisanos, muchos de ellos provocadores y polémicos, por una parte, pero también información sobre decisiones y gestión pública que impacten la vida de todos los ciudadanos.
Siendo así, los grandes medios de comunicación no pueden sustraerse a la cobertura puntual de lo que ahí se menciona. Lo primero, provocaciones y polémicas, porque alimenta el morbo y por consiguiente el tráfico o el rating. Basta decir que el video más visto de las mañaneras es aquel en el que se presentó el periodista Jorge Ramos a confrontar al presidente. Lo segundo, la información de acciones y programas públicos, porque los medios están obligados a dar cuenta de todo aquello que afecta a las personas en su calidad de electores, tributantes, padres de familia, pacientes del sistema de salud, etcétera. Pero que los medios de comunicación no estén en condiciones de ignorar a la mañanera no significa que hayan sabido bien a bien qué hacer con ella. La asistencia misma de reporteros de la prensa tradicional o de los principales noticieros de radio y televisión es escasa. En algunas temporadas incluso se han ausentado por completo. Los conductores líderes de audiencia tienen a su disposición equipos de reporteros que en efecto hacen trabajo de campo y coberturas en toda suerte de temas informativos, excepto en la mañanera. En el mejor de los casos la cubren, pero no participan en ella. A diferencia de las conferencias de prensa de los mandatarios de otros países, en las que los grandes periódicos y agencias de noticias son los protagonistas clave, en las de AMLO han proliferado activistas y youtubers hasta antes desconocidos, casi todos afectos a la 4T y algunos incluso con actitudes que rayan en la abyección. Esto es resultado de la propia organización de la mañanera que ha propiciado la asistencia de todos estos personajes, muchos de los cuales parecerían estar viviendo y sacando provecho de sus 15 minutos de fama. Pero también es cierto que tanto los organizadores como el propio presidente están abiertos a la intervención de cualquiera que esté presente y que se ofrece un acceso irrestricto a todo profesional. Cabría preguntarse si no habrá llegado el momento de que los medios de comunicación líderes en el país aprovechen de mejor manera este espacio y lo conviertan en una experiencia mucho más útil para el debate público. A ratos da la sensación de que el propio presidente necesita un interlocutor de más peso y que represente un mayor desafío. No se trata de una confrontación entre adversarios políticos. La prensa no debería ser ni de oposición ni comparsa. Se trata de establecer un intercambio profesional que permita presentar preguntas incómodas, pero bien documentadas, argumentadas y expresadas, e incluso ofrezca la posibilidad de réplica frente a las respuestas del mandatario. Es cierto que eso podría generar momentos ríspidos, pero seguramente produciría una conversación más útil para ambas partes que el actual cruce de mutuos epítetos y descalificaciones. Después de todo, en muchos países la prensa profesional, así lo dice el mismísimo Jorge Cepeda Patterson, la prensa profesional, dice, envidiaría la posibilidad de tener 2 horas diarias a su disposición al mandatario de la nación. Que habrá respuestas evasivas, largas y retóricas, sin duda, pero también el derecho a cuestionar esas respuestas. Quedan 3 años más de mañaneras. ¿No podríamos aprovecharlas mejor? Pues vaya columna en el periódico Milenio de Jorge Cepeda Patterson, quien creo que demuestra un desconocimiento, es más, un cierto clasismo que tanto hemos criticado de las grandes plumas, de las grandes voces, de las grandes personalidades de los medios tradicionales. Pues don Jorge Cepeda Patterson haciéndole el caldo gordo a todos aquellos que mencionamos continuamente por despotricar contra las mañaneras sin sustento, sin bases. Y mi querido Jorge, tu tocayo, Cepeda Patterson, pues creo que, con mucho respeto lo digo, orina fuera del vacín. Y conste que lo respeto, que lo admiro, pero creo que aquí sí se resbaló. Sí, fíjate que Jorge Cepeda sí es una pluma muy respetada, pero le sale lo del periodismo tradicional, lo de yo soy un periodista de este grupo, y hace esta distinción que es muy clara entre los periodistas de los grandes medios de comunicación, como si fueran ellos los profesionales, y los demás periodistas, o los demás, incluso ahí los denigra, ¿no? Y les llama así poco profesionales o abyectos, incluso les menciona en lo que leíste en el artículo. A mí me parece que un elemento que pone, y que sí, que estos medios de comunicación desde muchísimo tiempo, casi desde el principio, muchos de ellos decidieron no hacerle caso a las mañaneras, decidieron hacer el vacío, no han asistido, no han ido. Y esos vacíos que existen, pues al fin y al cabo, como dice Andrés Manuel, con la cuestión del poder, los vacíos también se llenan, y hay muchísima pluralidad, y eso es algo muy bueno, porque cuando iniciaron las mañaneras nos dimos cuenta
muchísima gente, que había otras voces y una pluralidad más allá de los medios tradicionales, que había más voces que Joaquín López Dóriga o que Loret de Mola o que los grandes comunicadores y líderes de opinión como los menciona Jorge Cepeda. A mí me parece que eso también es una parte muy rica de la propia mañanera y de la pluralidad que existe, de las voces que existen, y a mí me parece que ha sido muy importante porque muchísimos temas que se han planteado en la mañanera, que se han planteado por, como lo dice despectivamente Jorge Cepeda, por youtubers o por periodistas no profesionales, han sido importantes para cambios tanto en las políticas públicas, para investigaciones y para muchísimos otros temas. Me parece que tratar, y como muchos lo han hecho, de una u otra forma, de denigrar a quienes asisten a la mañanera como pocos profesionales, es también no entender mucho de lo que está sucediendo en el plano de la comunicación y del periodismo en el país. Evidentemente, que sería muy morboso ver, por ejemplo, a López Dóriga o a Carlos Loret de Mola en la mañanera, pero eso no demerita el trabajo que todos los días hacen un montón de personas, y que me parece que hace que la mañanera sea muy plural, y que también la mañanera tenga cosas que cualquier conferencia de prensa tradicional, como él menciona, no tiene, no ha tenido ni tiene, por ejemplo, de los gobernadores. Entonces sí me parece que aquí es una opinión en la cual pues yo no estoy de acuerdo, y me parece que las mañaneras siguen siendo muy potentes, y el primer párrafo donde menciona que Andrés Manuel está cansado y que ya no son las mismas, a mí me parece que es algo de que no las ve todos los días Jorge Cepeda. Así es, yo también estoy de acuerdo contigo, con mucho respeto para el maestro, pero creo que se mete en un balazo en el pie, profesionalmente hablando, porque Álvaro Delgado, quien hoy forma parte de Sin Embargo MX, ha brillado en las mañaneras con sus planteamientos. Sin Embargo MX, que funda precisamente Jorge Cepeda Patterson, en donde periodismo de investigación como el de Contralínea genera cambios, en donde nosotros hemos planteado cosas que generan incluso renuncias o despidos en Pemex. O sea, yo no sé qué quieran ver, no sé qué es lo que quiera ver Jorge Cepeda Patterson, sangre, y luego habla de periodistas profesionales. ¿Quiénes son los profesionales, don Jorge Cepeda Patterson? Los que escriben en Milenio, como Joaquín López Dóriga, como Carlos Marín. Esos son los periodistas profesionales. No mame, por favor. Con mucho respeto lo digo. Perdón, Jorge Gómez Naredo, lo digo yo, lo sostengo yo y asumo las responsabilidades yo. Si bien es cierto, no le llego a los talones al gran escritor Jorge Cepeda Patterson, creo que aquí lo sostengo, orina fuera del vacío. Y yo te pregunto, Jorge Gómez Naredo, ¿ante qué estamos? Porque ves a Jorge Cepeda Patterson escribiendo en Milenio sobre las mañaneras. Ves a Joaquín López Dóriga despotricando contra nuestros amigos Manuel Pedrero y Abraham Mendieta. Ves a Ciro Gómez Leiva tirándose al suelo, diciéndose víctima de Andrés Manuel López Obrador. Ves y así sucesivamente, la lista es larga. ¿Cómo ves lo de estos, las de estas, híjole, no sé, no quiero meter a todos en el mismo saco, pero sí de estos esfuerzos en pleno proceso electoral, y pareciera que todos abonan al golpeteo contra López Obrador, contra la 4T? ¿Cómo ves? Sí, fíjate que es muy interesante, hilando un poco el tema de las mañaneras, de estos personajes, porque uno pues parecería que en el texto de Jorge Cepeda, pues los grandes líderes de opinión son estos: López Dóriga, Ciro Gómez Leiva, Carlos Loret de Mola, que supuestamente si ellos no están, pues la mañanera no tiene esa fuerza. Si ellos no van o no la aprovechan, pues la mañanera sería como muchísimo más espectacular, no sé. Esa es como la intención. La intención me parece que del texto de Jorge Cepeda. Pero estos personajes, pues en realidad tampoco es que sean como los grandes líderes de opinión. Ellos se han vestido durante muchísimo tiempo como las voces prácticamente autorizadas.
Antes tenían el control de prácticamente todos los medios, ellos estaban en la televisión, ellos estaban en el radio, ellos estaban en el periódico, incluso siguen estando ahí. O sea, no es que hayan cambiado, la pluralidad no ha llegado a estos medios de comunicación tradicionales. Por eso me parece tan importante todos estos movimientos que se han dado dentro de la comunicación, como tú, en Sin Censura, como muchísimas otras personas, otros youtubers, como muchísimos medios de comunicación, que esto ha venido a cambiar la forma de ver, el periodismo, de ver la forma de hacer periodismo y de ver cómo se comunica. Y eso me parece que es algo muy, muy, muy bueno que le ha pasado al país. Y tenemos a estos grupos de periodistas que durante muchísimos años amasaron una cantidad de dinero impresionante. Imagínate con lo que se dio a conocer hace un tiempo, que López Dóriga había recibido solamente de forma, digamos, clara, 251 millones de pesos durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. Eso sin contar, digamos, otro tipo de chayote. Y estos señores ahora, viendo que están tan carentes de influencia y tan carentes de fuerza, deciden atacar a espacios muy claros o a personajes que han repuntado o que han tenido importancia, por ejemplo, en redes sociales. El caso del ataque sistemático que sufrió ayer Abraham Mendieta por parte de López Dóriga, y después los inventos que se le hicieron de que supuestamente Mendieta manejaba bots y todas estas cuestiones, es parte, creo, de la desesperación de estos señores. Si tú ves los canales, la página de López Dóriga, los canales de información, pues han tenido una influencia muy pequeña, cada vez tienen mayor presencia, cada vez sus discursos son más iguales como siempre lo han sido, cada vez reciben menos recursos porque siguen recibiendo recursos de los gobernadores o de grupos empresariales, pero cada vez es menos. Entonces a mí me parece que lo que se evidencia es una completa desesperación en el caso de López Dóriga, pero en el caso de otros personajes como Ciro Gómez Leiva, como Carlos Loret de Mola, donde ya no están solos en, digamos, el ecosistema mediático, donde hay otras voces que los rebaten, donde hay otras voces que les dicen con argumentos y con seriedad y con inteligencia que no están de acuerdo y que lo que están diciendo son unas mentiras, y eso es algo que les molesta mucho. Por eso a mí me sorprende un poco este artículo de Jorge Cepeda, regresando a él, de cómo no ve algo muchísimo más amplio que está pasando en la forma de comunicar en México, y de la cual, querido Vicente, pues tú eres parte importante de estos esfuerzos. Entonces a mí me parece que lo que se evidencia de parte de estos grupos es una amplia desesperación de que su voz ya no es la única voz, y están enojadísimos por eso. Y ayer, en el debate que hubo, en la forma en cómo López Dóriga se refirió a Abraham Mendieta, pues se evidencia ese tipo de desesperación que es la que, pues ahora sí que los está carcomiendo. Déjame proponerte un par de reflexiones, si me permites, Jorge Gómez Naredo, para dejarte trabajar. Sé que andas ocupado, pero fíjate que ayer el coordinador parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, dijo que después de las elecciones del próximo 6 de junio se impulsará una reforma electoral que evite excesos y abusos, ya que a todas luces algunos consejeros de línea han caído en la tentación de invadir las funciones del Poder Legislativo. Ciro Murayama y Lorenzo Córdoba se hacen las víctimas de Morena y de López Obrador en 5, 4, 3, 2, 1, nótese mi sarcasmo. Sin mencionarlos por sus nombres, acusó al consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, y al consejero electoral, Ciro Murayama, de actuar de manera facciosa y miope para favorecer a la oposición y detener el avance de Morena. Cito: claramente hay dos consejeros del INE que interpretan las leyes a su modo y a favor de sus amistades políticas. Insisto, hay una miopía y un uso faccioso para detener desde este instituto el avance de Morena. Bueno, pues esperando alguna reacción de Ciro Murayama, pues precisamente Ciro Murayama ayer publicó un tuit que dice: quien habla irresponsablemente, esto obviamente no es una respuesta a Ignacio Mier directamente, pero dice Ciro Murayama: quien habla irresponsablemente de fraude quiere desalentar el ejercicio del voto libre y secreto. Cada ciudadano un voto y solo uno por cargo de elección. En México no hay fraude electoral.
sostiene Ciro Murayama. El líquido indeleble garantiza que una persona emita solamente un voto. Es producido por el Instituto Politécnico Nacional y certificado por la Universidad Autónoma Metropolitana. Se produjeron 330,000 aplicadores. Pues mientras en Morena buscan la reforma electoral, mientras entre los mexicanos de a pie no hay credibilidad de los consejeros del INE, ellos siguen apostándole a decir que son la última Coca-Cola del desierto, Jorge. Sí, y de verdad es que estos dos personajes en especial, aunque hay otros consejeros, pero Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama han hecho un verdadero trabajo terrible. Parecería que su intención es descarrilar todo el proceso electoral. Son parte ya de la campaña. A mí me da mucha risa. Digo, ayer estuvimos hablando de Burs, ¿no? Porque renunció y se fue con el PRIAN, pero antes de eso, pues no hablamos ni del PAN, ni del PRI, ni del PRD, hablamos de Morena y del INE. Parecería que la elección es entre dos, entre el INE y Morena. ¿Por qué? Porque estos señores han participado de una forma muy abyecta en este proceso electoral. O sea, desde las conferencias de Lorenzo Córdoba diciendo que México no debería de permitir al populismo, desde los ataques que Ciro Murayama hizo constantemente y realiza constantemente hacia Morena, hacia Mario Delgado, hacia Andrés Manuel López Obrador, y me parece que están dinamitando este proceso electoral, que lo están pues como queriendo completamente descarrilar. Y estos dos señores no deberían de estar ya en el INE, estos dos señores deberían de renunciar. Fueron impuestos desde hace mucho tiempo recordemos, por los diputados del PRD en otro proceso cuando se les eligió, y me parece que han hecho un trabajo verdaderamente terrible, y ellos además se asumen en este libro que escribió Lorenzo Córdoba con Ernesto hace poco, pues parecería que ellos lograron la democracia, cuando en realidad en el 2018 se respetó el triunfo de Andrés Manuel, no porque el INE garantizara el proceso justo, no porque no hubiera fraudes en los propios estados, sino porque los votos de millones y millones y millones de mexicanos impidieron que estos señores operaran de nueva cuenta un fraude. Entonces, me parece que es importantísimo hacer una reforma y es importantísimo que al INE lleguen personas que no sean como Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama. Querido Jorge Gómez Naredo, ¿por qué no cerramos invitando a la gente para que te apoye en tus diferentes trincheras y obviamente respalde el periodismo independiente? Sí, pues estamos, Periódico Regeneración, fíjate que vamos a sacar un número más, espero que en estos 15 días que faltan antes de las elecciones, pues se puedan recibirlo en sus casas. Ya está prácticamente pronto a circular. Y bueno, a mí en Polemón es polemón.mx la página, revista Polemón, tanto en Facebook como en Twitter. Y pues a mí me encuentran en Twitter como JG Naredo y pues en Facebook como Jorge Gómez Naredo. Y pues ahí estamos. Muchas gracias, Jorge. Quedamos al pendiente. Un abrazote. Igualmente, un abrazo a ti, Vicente, y a todos los que hacen posible Sin Censura. Gracias. Y bueno,